¿Qué tal a todos nuestros suscriptores, a todas estas personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, los que nos siguen en Instagram, en LinkedIn, Culture Centric? Este es tu podcast relacionado con cultura dentro de las organizaciones. Si es la primera vez que tú estás viéndonos, pues tratamos de apoyar a las organizaciones, a sus líderes, para que puedan trabajar la parte de cultura, entender la complejidad y a la misma vez cómo de manera sencilla podemos ir trabajando en términos de la cultura, y a todas las demás personas curiosas, estudiantes, profesores que quieran continuar desarrollándose en ese sentido. Culture Centric, gracias por estar ahí. Vamos a otro capítulo más y venimos ¿verdad? De como segunda parte de este primer capítulo de cómo vamos a liderar en esta era como yo le llamo. Creo que estamos porque Kai-Fu Lee nos dice que esto será full blown 25 a 30 años, o sea que estamos en este proceso de aprender y adaptarnos. Como habíamos dicho en el capítulo anterior, pues estamos viendo o vemos que el 40% de los trabajos que conocemos hoy van a desaparecer, muchos relacionados con la industria del servicio, ¿verdad? Pero esto white collar, white collar, vamos a tener trabajo principalmente repetitivo de oficina que va a desaparecer en términos de temas de análisis financieros, contabilidad, etcétera. Vimos recientemente como un caso, de verdad, una barra de la defensa aquí en Estados Unidos, pues recibió una multa de $5,000 de parte del juez porque presentó un precedente que no era real, que lo habían bajado de parte ¿verdad? de la inteligencia artificial, de una de las plataformas de inteligencia artificial, y el otro lado, ¿verdad? Pues se fue a buscar ese precedente o esa jurisprudencia, no lo encontró y realmente era falso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La inteligencia artificial sigue trabajando para aprender. A donde vamos es que mucho de este trabajo que que analiza data, que trabaja alrededor de todos estos trabajos repetitivos, ¿verdad? Pues sí, va a ser sustituido. Ahora, lo que tenemos que entender nosotros los líderes es cómo vamos a preparar a nuestros equipos para sobrevivir a esto. De hecho, 25 a 30 años, muchos de los que estamos acá en posiciones de liderazgo no vamos a estar en posiciones de liderazgo, quizás vamos a estar ya retirados. ¿Cómo vamos a trabajar con estos potenciales que vienen detrás de nosotros para que puedan, ¿verdad?, echar las organizaciones hacia adelante? Vamos a hablar en el siguiente mes, ¿verdad?, en uno de los capítulos subsiguientes, vamos a hablar sobre los altos potenciales. Eso es tema para otro momento, pero ¿cómo los vamos a liderar nosotros? Y les decía a ustedes en nuestro capítulo anterior que nunca había visto yo tanto la parte del amor en negocios y en temas tan profundos como los de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que Kai-Fu Lee nos dice en su libro del AI Superpowers es, mira, nosotros vamos a necesitar que profesionales de todo lo relacionado con la sociología, con la psicología, con la conducta del ser humano, pues se involucren en estos avances, ¿verdad? Porque él habla del sanctity of our soul, la santidad de nuestra alma que no va a ser sustituida, ¿verdad? Y él habla del amor filial que tenemos los seres humanos en nuestra complejidad psicológica. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a liderar? Pues nos vamos a mover a un estudio, ¿verdad?, que salió en el Harvard Business Review de enero, un artículo espectacular sobre cómo los líderes vamos a liderar en esta nueva era. No hablo exactamente de la inteligencia artificial, estoy conectando a estos dos autores y la autora pues nos habla de, primero, liderar con propósito, que le decía que le iba a comentar en el día de hoy, de esos 4 elementos: liderar con propósito, el amor, el crecimiento, y no solamente el crecimiento desde el punto de vista de aprender cosas, y la sabiduría, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, partiendo desde la sabiduría, tenemos que entender nuestras emociones y saber que tenemos ups and downs, tenemos hacia arriba y hacia abajo en nuestras emociones. Fíjense, yo no les voy a hablar de cómo liderar entendiendo tu presupuesto y el bottom line y los budgets y la estrategia, porque eso ya
lo sabemos, es cómo vamos a impregnarle aspectos psicológicos a estos procesos, que son los que luego determinan la cultura dentro de las organizaciones. Y recuerden, desde el capítulo 1 venimos diciendo la cultura, la forma en que la gente piensa y actúa. Entonces, esa sabiduría va alrededor de entender las emociones, cómo hay ups and downs, y entonces cómo yo puedo, como líder, como dueño de organización, entender mis emociones para esos ups que van a haber, yo poderlos celebrar, yo poderlos atesorar, y esos downs, ¿qué voy a hacer con ellos en términos de celebrar también los errores, aprender de ellos? El crecimiento no nos está hablando en esta nueva era de un crecimiento técnico. Los profesionales cada vez salen más preparados. Nos habla de un crecimiento que viene un poquito uniendo lo que nos dice Kai Fu Lee, viene, ¿verdad?, de ese sanctity of our soul, de ese amor filial. Poder pedir disculpas, reconocer y tratar las cosas en el tiempo correcto, tratarlas a tiempo, no permitir que se acumulen cosas. Y de repente ustedes dirán, Rolando, pero eso lo sabemos. Sí, lo sabemos, pero no hemos aplicado tanto de eso, y por eso la cultura en las organizaciones y el engagement en las organizaciones está teniendo tanto tema, ¿verdad? Y tanto que nos llaman por eso, es porque no hemos aprendido a pedir disculpas, no hemos aprendido a reconocer y a dar el reconocimiento a la gente que trabaja con nosotros, ni tampoco a tratar las cosas en el momento en que yo debo tratarlas. Y esa parte del crecimiento con la sabiduría, entendiendo que hay ups and downs emocionales, es lo que nos va a llevar a tener una cultura organizacional donde la gente piense y actúe de manera, ¿verdad?, positiva y apuntando al crecimiento de nuestra organización en sentido general. El propósito, ¿verdad?, cuando yo debo hacer el push, cuando yo debo hacer el pull y cuando yo debo hacer el pivot. Entender como líder cuando yo empujo a mis equipos de trabajo para que mis equipos de trabajo logren los objetivos que estamos buscando en términos de transformación, en términos de inteligencia artificial, en términos de nuevas tecnologías. Y cuando yo hago el pull, cuando es suficiente empujar y cuando es necesario hablar y poder entender a los demás partiendo, ¿verdad?, como hablábamos ahorita, del crecimiento, del poder pedir perdón, del poder pedir disculpas, etc. Y cuando yo hago un pause, cuando yo hago una pausa, cuando es el momento de dejar de empujar y hablar, hacer una pausa, una introspección, trabajar con mi autoconciencia como líder, para luego entonces hacer mi pivot, para luego hacer ese movimiento hacia adelante que me impulsa hacia ese crecimiento que estamos buscando. Y por último, como decía en el primer capítulo, y les digo ahora, nunca había visto la palabra amor relacionada con el negocio o la tecnología tanto como en estos días. Y el amor se refiere, ¿verdad?, a la parte de apreciar, a la parte de la afiliación y tener conexiones humanas. Como pueden ver, la inteligencia artificial no puede ni va a hacer eso. Ya Kai Fu Lee nos ha dicho, no va a ser posible que la inteligencia artificial tenga ese amor filial, ni que ni que tenga alma, ni mucho menos. Y el alma, el amor filial que tenemos unos por el otro, y porque la otra persona, ¿verdad?, crezca y se desarrolle y que la organización siga creciendo, pues es lo que nos lleva a esa conexión humana y es lo que nos lleva a esa parte de apreciar a los demás. Entonces, tener un propósito, trabajar alrededor del amor, trabajar alrededor del crecimiento tuyo como persona, y por último, trabajar desde la sabiduría, pues son 4 aspectos en términos de liderazgo que, combinado con esta línea de pensamiento que llevamos de automatización de las cosas, digitalización de las cosas, inteligencia artificial de las cosas, nos debe ayudar a ser más efectivos en lo que nosotros hacemos. La inteligencia artificial no viene a desplazarnos, viene a ser un complemento nuestro, porque al final del día, siempre, como he mencionado desde el día 1, nunca han visto a un robot comprándole un robot, ¿verdad? El robot produce para que el ser humano consuma. El ser humano debe poder trabajar y producir, ser, ¿verdad?, entrepreneur, y poder entonces consumir. Por lo tanto, desplazarnos no es. Así que nada, espero que esto les haya servido, estos 2 capítulos relacionados con cómo vamos a liderar en este ambiente de la inteligencia artificial. Síguenos aquí en nuestras redes sociales, @FideliSolutions, y síguenos también a través de manejatutalento.com
y nos vemos en un próximo capítulo de Culture Centric.